porque tú nos tomas de la mano, Señor, y podemos caminar junto a ti, Señor. Podemos confiar en ti, podemos depender de ti, Señor. Podemos saber, Señor, que tú vas con nosotros y que nada nos faltará, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Te adoramos, amado Dios, te exaltamos, Dios. Y hoy hemos venido a este lugar a decirte, Señor, que tú eres hermoso y eres precioso. Hemos venido a decirte, Señor, en este lugar, que eres tú el anhelo más grande de nuestro corazón y que lo único que anhelamos, Señor, es poder habitar contigo, que no necesitamos nada más que tu presencia, Señor, que lo único que queremos, Señor, es que tú seas exaltado y glorificado. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, amado Dios, te adoramos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Dios. No hay nadie como tú, Señor. Hoy nuestra mente, nuestros sueños, nuestro corazón se alinean a tu perfecta voluntad. Todo nuestro ser se alinea a tu perfecta voluntad, Señor. Te damos todo control de nuestra vida, Señor. Haz lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros. Limpia todo aquello que aún nos aparta de ti, Señor, y crea en nosotros un corazón limpio, un corazón verdadero, un corazón que a ti te agrade, un corazón que te glorifique, un corazón que viva alabándote y exaltando tu santo nombre todos los días de nuestra vida, Señor. Purifica nuestro ser en todo tiempo y en todo momento, Señor. Porque solo tú eres digno de ser exaltado, solo tú eres digno de ser alabado. Hoy disponemos todo nuestro ser a adorarte y te decimos que tú eres precioso y hermoso, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, entrónate en este lugar. Entrónate en este lugar, Abba Padre. Eres bienvenido aquí y ahora. Santo eres tu Dios. Gracias, Dios. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado
Precioso Jesús, precioso Jesús. Amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Te adoramos, Abba Padre, te exaltamos, Señor, y no hay nadie como tú. Eres hermoso, eres perfecto, Dios. Solo tú eres digno de toda gloria, alabanza y adoración. Eres bello, nuestro Dios. Te amamos, Abba Padre. Levanta tu voz y dile: precioso Jesús. Amado Señor. Vamos, iglesia. Dile cuánto anhelas a Dios. Dile que Él es tu todo y que no hay nadie como Él. No puedo vivir. Una vez más, dile: precioso Jesús. Amado Señor, cada día de mi vida. Solo las voces, dile: precioso Jesús, mi Redentor. Amado Señor, es todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Nuestro Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Con tus palmas arriba.
Vamos, dile. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Tú eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Tú eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Todo es parte de un perfecto plan. Dios es bueno todo el tiempo. Nada es una casualidad. No tengas miedo, no hay por qué dudar. Nada sale de sus manos. En todo tiempo Él nos cuidará. Cuando hay dudas y desaliento, ya no queremos ningún intento. Nos olvidamos que en cada situación siempre tiene el control. Y nos olvidamos que todo obra para bien. Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendice. Es para mí un privilegio el poder estar delante de ustedes nuevamente en esta noche de discipulado. Agradezco primeramente a mi Señor por la oportunidad que me da de estar delante de ustedes, y por supuesto también a mis pastores, que me brindan la confianza de poder tener este espacio con ustedes. Pues, hermanos, vamos a seguir meditando en las parábolas de Jesús. Yo creo que en las sesiones anteriores hemos escuchado cosas muy importantes que han bendecido nuestra vida, que nos han hecho reflexionar en cosas que a lo mejor no estábamos considerando, y yo creo que los temas que han de venir seguirán enriqueciendo nuestra vida. Pero antes de comenzar, hermanos, con el tema de hoy, vamos a elevar una oración al Señor pidiendo que nos guíe. Amén. Inclina tu rostro, por favor. Padre de gloria, en esta noche te damos muchas gracias por la bendición que nos das de estar reunidos a través de este medio electrónico, Dios. Gracias porque tú provees los medios para que podamos compartir tu palabra, para honrarte, glorificarte, pero también para ser bendecidos. En este momento, Dios, yo te pido con todo mi corazón que me permitas ser un canal de bendición para mis hermanos, que uses mis labios para exponer tu palabra, y que mis hermanos puedan recibir con gozo la enseñanza que tenemos en esta noche, Señor. Gracias porque hablas a nuestras vidas siempre con una palabra de ánimo, con una palabra de exhortación, con una palabra que nos motiva a ser mejores para llegar a tu reino. Por ello te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, pues en esta noche nos toca el tema de la parábola de los dos hijos. Yo no sé si tú la ubiques a primera instancia. La verdad es que cuando
supe el tema que tenía que dar, yo hasta lo confundí. Y la verdad es que esta parábola creo que la hemos escuchado, pero a veces la pasamos desapercibida porque es muy pequeñita y porque solamente se menciona en el libro de Mateo. Pero bueno, vamos a meditarla y vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice al respecto. Amén. Bien, pues antes de comenzar, yo quiero ponerte un poquito en contexto para que entendamos qué es lo que dijo el Señor y por qué lo dijo. Y en ese sentido ubicamos esta parábola junto a dos más, que sería la parábola de los labradores malvados y la parábola del banquete de bodas. Estas parábolas están entre Mateo 21 del 28 al 45 y Mateo 22 del 1 al 14. Lo interesante es que estas parábolas fueron contadas por Jesús al pueblo en la explanada del templo en Jerusalén. Y obviamente, al ser un lugar donde estamos hablando de que es el templo, ahí junto con el pueblo estaban los líderes religiosos de ese momento, estaban los sacerdotes y los fariseos, que junto con el pueblo escuchaban lo que Jesús estaba diciendo. Y el propósito de Jesús con estas parábolas era enseñar al pueblo la verdadera forma de acercarse a Dios para llegar al reino de los cielos. Cosa que hasta ese momento nadie le había explicado o enseñado con claridad al pueblo, porque los líderes religiosos de ese momento, la verdad, no lo tenían como algo importante que decir, porque en sus propias vidas a lo mejor ni siquiera esto era importante. Y lo decimos con toda la seguridad, porque atrás hemos escuchado en otros discipulados el comportamiento de los fariseos. Y si leemos también en las escrituras nos damos cuenta que los fariseos eran una porción de la sociedad judía pues muy especial, porque conociendo las escrituras su manera de vivir dejaba mucho que desear. Jesús les llegó a decir sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera eran muy pulcros, pero en su corazón no había tal santidad. Y esto nos da a pensar de muchas cosas que hicieron. Yo en un discipulado anterior hablé un poquito sobre el divorcio y veíamos cómo los fariseos manipulaban las escrituras para ellos poderse divorciar y volverse a casar cuando a Dios esto no le agradaba. Entonces tengamos en mente que Jesús le está hablando al pueblo para enseñarle cómo acercarse a Dios genuinamente, pero también está hablando a los fariseos y a los sacerdotes para exhibir lo que había en su corazón. No porque quisiera menospreciarlos, ni mucho menos, pero era una confrontación, porque ellos también necesitaban cambiar su vida para poder llegar al reino de los cielos. Entonces, este es el contexto de esta parábola. Y bueno, pues entremos en materia, hermanos, para poder ir desmenuzando qué es lo que nos enseña esta escritura. Y para ello vamos a leer la parábola de los dos hijos en Mateo capítulo 21, versos 28 al 32, donde la palabra del Señor dice de la siguiente manera. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron los que escuchaban: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Yo creo que podemos empezar a desmenuzar esta palabra teniendo en cuenta 2 cosas. Número 1, la actitud del primer hijo, y en segundo plano, la del segundo hijo. Veamos que son 2 actitudes contrarias y totalmente diferentes en el proceder y en el resultado que obtienen. El primer hijo se rehúsa originalmente a obedecer al padre y lo dice abiertamente, mostrando una rebeldía a lo que su padre le estaba mostrando o le estaba solicitando. Sin embargo,
después de meditar, se arrepintió. Se arrepintió y fue. Ya no le dijo al papá si voy a ir, simplemente actuó e hizo lo que el padre le pidió. Veamos que en este caso, el hijo mostró en primera instancia su condición humana rebelde, no querer obedecer. Sin embargo, después de haber meditado y sin duda alguna, después de haber recordado que su padre le daba todo o que su padre había cuidado de él, decía que es lo menos que puedo hacer por mi padre. Voy a hacer lo que él me pide. Y halló contentamiento en obedecer al padre a pesar de que había dicho que no lo iba a hacer. En segunda instancia, tenemos al otro hijo que inmediatamente dijo sí. Podemos pensar a lo mejor que este era un hijo que estaba acostumbrado a obedecer siempre al papá. Y por ser tan obediente se sentía que pues a lo mejor podía fallar una vez, porque siempre había sido obediente. A pesar de que él dijo sí, no hizo lo que dijo que iba a hacer. Entonces el problema aquí está en que también se demuestra la actitud pecadora y rebelde del ser humano. Porque aunque dijo que sí, no lo hizo, faltándole a la petición que su padre le hizo y mintiendo. No importa que sea una mentira chiquita, una mentira grande, es mentira y es pecado. Y todo lo que es pecado no le agrada a Dios. Entonces, démonos cuenta que en cualquiera de los dos casos se muestra la condición humana pecaminosa y rebelde ante el designio de Dios. Sin embargo, tenemos una segunda actitud en los dos, totalmente contraria también. Una donde se reconoce que hay que obedecer al Padre y hay que hacer su voluntad. Pero en la segunda es que aunque sé que tengo que obedecer al Padre y además dije que lo iba a hacer, no lo hago. ¿Por qué? Porque no quiero. Porque mi voluntad se antepone a la voluntad del Padre. ¿Te das cuenta? Es algo tremendo y yo creo que de aquí podemos empezar a desmembrar el mensaje que Jesús tenía con respecto a dos puntos de vista. Número uno, el mensaje en sí, la esencia de lo que Jesús quería decir, pero también a quién se lo estaba diciendo y por qué se lo estaba diciendo. Entonces, vamos con la primera parte. Vamos a el mensaje detrás de la parábola, ¿ok? Entonces, te quiero comentar que tanto en ese tiempo como ahora, porque así tiene que ser, porque así lo marca la Escritura, el hijo que no obedece al padre lo deshonra y además le falta al respeto por no obedecerle. Eso ha sido y tiene que seguir siendo al día de hoy. Los hijos deben obedecer a los padres, así lo establece la Escritura. Ahora, por este motivo, y eso era algo que tenía presente la sociedad judía de aquel entonces, había que obedecer. Era parte de la honra que se le debía a los padres. Entonces, cuando Jesús pregunta, ¿qué os parece? Quizás muchos podrían haber pensado que el que hizo la voluntad del Padre, en primera instancia fue el que dijo, sí voy, pero no fue porque de palabra obedeció. Sin embargo, lo más importante es que Jesús dice, no es lo que se dice, no es lo que se aparenta, es lo que se hace. Para Dios, lo más importante no es cumplir las leyes para quedar bien ante los demás, sino cambiar de actitud y mejorar el comportamiento. Finalmente, es la fe en obediencia. Sí, hermano. Nosotros podemos aparentar hacer cosas buenas, aparentar que, bueno, voy a la iglesia, voy con mi familia, nos peinamos, nos perfumamos y cantamos muy bonito, podemos danzar, a lo mejor hasta podemos llorar, y no porque estemos actuando, sino porque realmente hay un toque genuino de Dios. Pero llegamos a nuestra casa y a lo mejor por ahí ya el esposo le grita a la esposa, el hijo mayor le jala el cabello a la hija menor, y hay gritos por acá, gritos por allá, enojos por acá.
Eso puede estar sucediendo. Entonces podemos estar dando una cara ante los demás como para que vean que somos hijos de Dios, que somos buenos cristianos, pero donde solamente nos ve el Señor, donde nos ve nuestro círculo cercano, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo los mismos que aparentamos ser? Fíjate, hermano, que es bien importante ser congruente, porque el ser congruente implica obedecer a Dios, obedecer a su palabra. Y fíjate, el primer libro de Samuel, 15, 22 al 23, nos deja al descubierto la importancia de obedecer. Dice la palabra de la siguiente forma: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Hermanos, cuando nosotros aparentamos algo que no somos, estamos desobedeciendo al Señor. Y cuando estamos desobedeciendo, le estamos deshonrando. Y el desobedecer al Señor, dice la Escritura en lo que acabamos de leer, es como pecado de adivinación, y como ídolos e idolatría la obstinación de mantenernos en esa actitud de desobediencia. Dios quiere de nosotros obediencia, hermanos. El primer hijo dijo: no voy, pero al final de cuentas reflexionó, hubo un cambio de actitud en su corazón y fue e hizo lo que el padre le dijo, obedeció. Dios quiere obediencia de nosotros, hermanos. El otro hijo, sin embargo, aunque dijo que sí iba a obedecer, mintió porque no obedeció. Entonces, hermano, este es un primer punto que debemos ver aquí. Para Dios es más importante obedecer su voluntad que aparentar. Podemos aparentar cosas muy buenas, hermanos, pero la apariencia Dios lo sabe. Sabe que quién es sincero y quién no lo es. Ahora, dentro de todas las enseñanzas que esta parábola nos deja, voy a enumerar algunas, probablemente haya muchas más, pero estas son las que el Señor me hizo compartirte en esta noche. Me hizo sentir que te las tenía que decir. Y dice esta primera enseñanza que escribí, que para encontrar la felicidad y experimentar una relación con Dios, lo importante no es cumplir las convenciones sociales, sino cambiar y mejorar la actitud interior. Sí, hermano, en pocas palabras, ya decíamos, no hay que aparentar lo que no somos. Si sabemos que en nosotros hay carencias de tolerancia, de amor, de paciencia, pidámosle a Dios ayuda, hermanos. Porque a lo mejor está haciéndose en nosotros realidad ese dicho que todos no sabemos, que podemos ser candil de la calle y obscuridad de nuestra casa. Hazte esta pregunta, hermano. Es más, si tienes a alguien al lado, pregúntale: ¿tú eres candil de la calle y obscuridad de tu casa? Ándale, pregúntale, confronta a tu hermano que tienes a un lado. No es necesario que te conteste, pero reflexionemos todos en cuál es nuestra condición. Ahora, también es más importante actuar en la voluntad de Dios que simplemente hablar o repetir lo que hemos escuchado de la palabra y que quizás ni siquiera entendamos. Recordemos, nuestra forma de vivir habla más que cualquier otra cosa. Si realmente amamos a Dios, tendremos comunión con Él y eso se notará. Hermanos, la Escritura nos enseña que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Debemos mostrar que somos hijos de Dios no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Entonces, hermanos, pongamos mucha atención en esto y leamos juntos 2 Corintios 3, del 4 al 6, que dice la palabra así: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios.
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hermano, para que la palabra nos transforme, tiene que hacerse vida en nosotros. Decía hace un momento, a lo mejor a veces hablamos muy bien y podemos inclusive sabernos muchos textos, pero ¿qué tanto de lo que nosotros podemos memorizar está en nuestro corazón y ha transformado nuestra vida? Si solamente te la sabes y está en tu mente, la Escritura nos dice que la letra mata. Lo que nos da vida es el espíritu que hay detrás de esa palabra. Ese espíritu se ha reflejado en ti. Hay tantas cosas que podemos, en las que podemos ejemplificar. El amor, la paciencia, lo decía hace un rato, que son muchos de los problemas con los que podemos lidiar en nuestro día a día. A lo mejor somos capaces de decirle a un hermano, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Porque a lo mejor estamos viendo que tiene un problema, tiene una necesidad. Pero también la palabra dice, soportaos los unos a los otros, orad los unos por los otros. ¿Lo haces? ¿O solamente tomamos la palabra para poder condenar y no para restaurar? Tenemos que tomar la palabra y permitir que se haga vida en nosotros. De esa manera el Espíritu Santo nos guiará en qué momento aplica una cosa y en qué momento aplica otra, porque es para edificación, no para destrucción. Acuérdense, hace poco el pastor nos predicaba dentro de esta serie de predicaciones que ha hecho los domingos de las cartas de la prisión. Déjame crecer era el título de su predicación. Lo que tú hagas va a repercutir en tu hermano. Y lo mejor es que repercuta para su crecimiento y no para su destrucción. Otro punto que resaltamos aquí es que quien más ama a Dios y a los demás no es el que cumple unos ritos externos, sino el que cumple la voluntad de Dios. Estos entrarán al reino de los cielos infaliblemente. Vamos a leer Mateo 7:21 para ver qué nos dice la Escritura. Dice de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mira qué dice Mateo 7:22 al 23, todavía más tremendo. Dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, es tremendo porque nos confronta con la realidad de que pudiéramos estar en la apariencia de que, como decía hace rato, cantamos muy bonito, oramos muy bonito, vamos a todas las reuniones, a lo mejor estamos en evangelismo, estamos en el aseo, estamos en intercesión, o yo no sé, estamos en la cocina, en algún servicio y no faltamos a Él. Pero ¿cómo está tu comunión con el Señor? ¿Estás obedeciendo a sus estatutos? No todo el que dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino solo los que hagan la voluntad del Padre que está en los cielos. Hermanos, es terrible el hecho de ver que otra vez las apariencias son una máscara que oculta el camino a la perdición. Debemos ser francos y sinceros, primeramente con nosotros mismos. Porque, número uno, a la gente la podemos engañar, pero el engañar a la gente no tiene mayor problema. Porque inclusive a lo mejor dentro de lo que hacemos, Dios te usa para hacer bendición a los demás. Pablo lo decía, yo corro esperando no ser yo también de tropiezo o haberme tropezado y que yo me venga a perder. Pablo hizo muchas cosas y la iglesia fue bendecida por eso, pero Pablo sabía que si se descuidaba, él mismo podría venir a ser un soldado derrotado y alguien que pudiera haber sido desechado.
Y él decía, yo corro para no ser desechado. Esa debe ser nuestra actitud, porque a veces Dios nos puede utilizar, hermanos, en su misericordia Dios puede utilizarnos para poder ser de bendición. Ese es un don, lo hemos aprendido así. El don es para servir, para bendecir a los demás, y Dios puede usar el don porque es de Él para bendición de los demás. Pero ¿cómo está tu fruto? Porque tu fruto es el que te va a llevar al Padre. Si tu fruto no respalda lo que tú estás haciendo, pues Dios te puede usar como un canal de bendición. Si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Pero estamos en un serio riesgo de poner nuestra salvación en peligro. Tengamos mucho cuidado. Otra enseñanza es que las apariencias de justicia y santidad ante las personas y en la iglesia no sirven para llegar a Dios. Lo estamos compartiendo. Ve conmigo a Gálatas 6, versículo 7, la palabra de Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nuevamente, podemos engañar a la gente, pero Dios no puede ser burlado. Y si nosotros pretendemos ser unos en la iglesia, pero no somos así el resto de nuestra vida, como dice la Escritura en el verso 8 que acabamos de leer, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Dónde estamos sembrando? ¿Para qué estamos sembrando todos los días? ¿Solo los domingos sembramos para el Espíritu y del lunes a sábado para la carne? No digo que así sea, hermano. Es una pregunta para confrontarnos, para analizar y para poder reflexionar. Y si hay algo que arreglar, arreglarlo, hermanos. Dios con brazos de amor y con palabras de misericordia nos está hablando en esta noche para poder recapacitar, para poder retomar el rumbo correcto y poder hacer lo que Él quiere. Él nos quiere bendecir, pero nosotros tenemos que hacer su voluntad. Esto es lo que a Dios le agrada. También otra lección es que nuestras justicias nos sirven para ganar el reino de los cielos. Efesios 2, del 8 al 9 dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Recuerda, el primer hijo de primeras no obedeció, reflexionó y después obedeció porque se arrepintió. Tomó un cambio de actitud. Pero el segundo hijo, pues a lo mejor decíamos, suponiendo, porque no viene esa explicación en la Escritura, pero podría decir, yo siempre obedezco, yo siempre soy el bueno, pues hoy no voy a obedecer. Y el que nosotros antepongamos nuestras justicias no sorprende a Dios. Cuando Dios quiere que le obedezcamos, es siempre. Y siempre tenemos que obedecer independientemente de que siempre lo hayamos hecho. Pero una cosa más interesante es que nadie nos tiene que recordar obedecer a Dios cuando hay un genuino amor por Él en nuestro corazón. Nosotros obedecemos a Dios porque le amamos, no porque nos obligue, ni porque sea una carga para nosotros, no porque sea simplemente eso, una obligación. Lo hacemos por amor, hermanos. Entonces, recuerden, no hay ninguna acción, ninguna buena obra que nosotros hagamos que impresione a Dios. Eso no nos da la salvación. Sí, es una consecuencia de amar a Dios el bendecir a nuestros hermanos. Ya lo hemos discutido, ya hace un momento lo decíamos cuando recordábamos la predicación del pastor. Pero es una consecuencia, no es la forma en la que nos vamos a ganar el favor de Dios. También hay que tener la capacidad de reconocer los propios errores, reflexionar sobre sus consecuencias y cambiar de comportamiento para arreglar el mal causado. Sí, hermano, vamos a leer Hechos 3:19. Dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo escuché esta frase alguna vez y creo que tú también la escuchaste, que somos santos en construcción. Eso significa que podemos fallar.
Somos humanos, somos carne y a veces las circunstancias, a lo mejor si no has estado orando, si no has estado leyendo la palabra, hay un problema en el trabajo, hay problemas en la casa, con la familia, y todo se puede juntar y llega un momento en que es tanta la presión que nuestra debilidad nos puede conducir a hacer o decir algo que no debemos hacer y que deshonre a Dios. Podemos caer en el error una vez, 2 veces, pero ya no podemos vivir en el error ni en el pecado, porque hemos sido apartados para el Señor. Entonces, cuando nosotros cometemos un error, debemos tener la sinceridad y la franqueza para acercarnos a Dios. De todas maneras ya nos vio, no nos podemos ocultar de Él. Acercarnos y decirle: Señor, tú viste que fallé. Me arrepiento de todo mi corazón y te pido que me ayudes a no volver a caer en este error. Porque de esa forma va a venir tiempos de refrigerio de parte de Dios para nuestra vida. ¿Lo crees? Gloria a Dios. También otra enseñanza es que cuando Dios nos pide algo y decimos que sí, pero no actuamos anteponiendo alguna excusa, Dios, que todo lo sabe, escucha nuestra respuesta real. No lo voy a hacer porque no quiero. No mintamos, hermanos. Ya vimos, Dios no puede ser burlado. Leamos ahora Santiago capítulo 5, verso 12. La palabra del Señor dice así: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Escucha, para que no caigáis en condenación. Santo. Sí, hermano. Cuando tú y yo decimos que vamos a hacer algo, debemos hacerlo. Porque si nosotros faltamos a nuestra palabra, podemos caer en condenación. Porque no deja de ser una mentira. Y más cuando tú le prometes algo al Señor, cumple, hermano, cumple. Porque Dios lo que espera de nosotros es obediencia. Si tú le prometiste algo, cúmplelo. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Y de esa manera salvamos nuestras vidas de condenación. Estos son puntos muy particulares, pero muy prácticos, hermanos. Esta parábola nos enseña que debemos tener un cambio de actitud. Que debemos, sí, cierto, reconocer que somos débiles, que podemos tener fallas. Dios lo sabe, es parte de la parábola, que aparezca la naturaleza humana, su debilidad como tal. Pero también lo importante es poder tener la humildad de reconocer el error y enmendarlo. Y no de quedarnos en el orgullo y la vanagloria y pensar que no necesitamos el perdón de Dios. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado. Ahora, decía que la primera parte tenía que ver con el mensaje directo respecto a lo que la parábola nos quería enseñar. Estos son puntos muy específicos que detectamos en esta parábola, pero también a quién estaba dirigida la parábola. Esto es bien importante. Y Jesús contaba, como ya lo dijimos al inicio, estas parábolas, estas 3 parábolas a las que hice referencia al inicio, en la explanada del templo y había gente del pueblo y los sacerdotes y los fariseos. Entonces eran 2 tipos o 2 grupos de personas a las que este mensaje iba dirigido. En primer lugar, vamos a ver qué pasó con los fariseos y sacerdotes. Las 3 parábolas tienen como tema el juicio y como destinatarios los líderes religiosos de Israel, a los que se condena con severidad por su situación hipócrita de conducirse en su relación con Dios. Sí, hermano, hemos hablado de los fariseos en muchas ocasiones y sabemos cómo eran. Y en concreto en esta parábola, Jesús les hace ver que ellos recibieron el mensaje de Juan el Bautista de que se arrepintieran. Recordarán, Juan el Bautista estuvo bautizando para perdón de pecados y él venía hablando del reino de Dios. Y no le aceptaron, no le creyeron. También, como consecuencia de no haber creído y no haberse arrepentido, los considerados justos, porque eran los sacerdotes y los conocedores de la palabra, ellos quedarían excluidos de la salvación.
Los fariseos estaban tan impedidos por su convencimiento de poseer ya la perfección y que en consiguiente no necesitaban el arrepentimiento y el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran los que estaban según más cerca de Dios. Jesús con esto deja al descubierto la conciencia farisaica. Está complicado. ¿Y qué es eso de la conciencia farisaica? Pues no es más que la conciencia que no es capaz ni siquiera de conciliar el sueño por faltar a pequeñas prácticas rituales exteriores. Y en cambio no les importa el no cumplir o faltar a temas como el amor fraterno, la justicia y la misericordia. Sí, hermano, hay gente, inclusive hoy en día en las iglesias, que son más fijados en los errores de los hermanos, o más fijados en que si el hermano puso el teléfono encima de la Biblia, en que si el hermano no se hincó de la manera correcta para orar, o si el hermano según que está alabando pero no levanta las manos, y a lo mejor el que está juzgando tampoco lo hace. Cosas de ese estilo que podemos juzgar a los demás. Pero cuando se trata de que yo tengo que dar misericordia, que tengo que ser bondadoso, que tengo que ser dadivoso, de eso no me acuerdo. Entonces, eso es tener una conciencia farisaica, poder fijarse en cosas que a lo mejor no son tan importantes y perder de vista lo que Jesús quiere que hagamos, que externemos el amor, la misericordia, el servicio. Ahora, ¿qué pasa con el lado de los pecadores y el pueblo que estaban escuchando? En particular, Jesús hace referencia a dos grupos, publicanos y rameras. Y en esta historia Jesús remarca que en ellos hubo un cambio de actitud al escuchar el mensaje de Dios. Ellos escucharon a Juan, creyeron y se arrepintieron. En consecuencia, aun cuando eran marcados como impíos por los religiosos, ellos podían alcanzar la salvación en virtud de que estuvieron mucho más dispuestos a arrepentirse y recibir el mensaje, primero de Juan y después de Jesús, para reconocer sus pecados, para arrepentirse y para pedir perdón a Dios. Hermanos, démonos cuenta que otra vez lo importante en esta parábola es la actitud. Los fariseos creían que no necesitaban arrepentirse y no lo hicieron. Sin embargo, el pueblo y los pecadores reconocieron su situación y pidieron perdón a Dios y empezaron a cambiar sus vidas. Hermano, creo que es muy claro el mensaje en este sentido y me gustaría cerrar este estudio con unas pequeñas conclusiones. Número 1. ¿Cuántas personas son como estos líderes religiosos, como los fariseos y los sacerdotes, que están en las iglesias, van a los cultos y cumplen con sus obligaciones religiosas, pero no obedecen de corazón a Dios y su palabra, sino viven su vida de acuerdo con lo que mejor les parece y no se sujetan a Dios? Estos lamentablemente no se van a salvar, no van a llegar a la presencia de Dios por no obedecer a Dios de todo corazón. Como los fariseos que por sus intereses propios decidieron no obedecer al mensaje de Dios por medio de Juan el Bautista, manifestando la rebeldía de su corazón que al final conduce al infierno. Acuérdate, como idolatría es la obstinación, leímos en el libro de Samuel. Entonces, hay muchas personas. Acuérdense, el hermano Fernando nos contó acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Cuidemos de no ser cizaña, que seamos hijos verdaderos de Dios, que estamos dispuestos a obedecer al Señor. También nosotros debemos obedecer a la palabra y vivir como hijos de Dios y no ser simples religiosos. De hecho, la misma Biblia nos enseña que antes que cualquier rito religioso está la obediencia. Lo leímos en 1 de Samuel. Pero en Efesios 5:8 también dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces, no seamos como los fariseos.
que llevaban una vida de apariencias religiosas, que cumplían las normas, pero en su corazón no lo había. No vivamos de manera infructuosa en ese sentido. Ahora, al final, todos somos pecadores, todos. Por eso necesitamos de la salvación por medio de Jesús. Y las Escrituras inclusive declaran que no hay justo. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. Pero la diferencia está en que los pecadores que obedecen al Evangelio y se arrepienten alcanzarán la salvación de la muerte por causa de sus pecados que tenían. Entonces, hermanos, nosotros debemos estar conscientes de que debemos vivir una vida rendida a Dios, que en todo momento estamos conscientes de ser santos porque Dios es santo. Amén. Bien. Ahora, también recordemos que a Dios no lo podemos engañar. Al final de todo, los que nos engañamos somos nosotros y creemos que con apariencias vamos a ganar algo. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Entonces, debemos pedir a Dios siempre que Él nos ayude a vencer las debilidades que nos atacan y las cuales pues nos causan guerra quizás todos los días. En primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16, dice la palabra de la siguiente forma. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Bueno, hermanos, pues con esta última conclusión termino este mensaje y, hermanos, espero de todo corazón que esta palabra nos haga reflexionar y nos ayude y nos motive a cambiar aquello con lo que pudiéramos estar batallando. Seamos como el hijo, a lo mejor omitir la parte de desobedecer y después obedecer, pero seamos como el primer hijo, que a pesar de que dijo que no haría las cosas, se arrepintió, cambió de actitud e hizo lo que el padre le dijo. Hermano, evita ser como el segundo hijo, que en la apariencia, en su manera de ver las cosas, quiso al padre darle la cara de que iba a obedecer cuando no lo hizo. Dios conoce nuestro corazón, a Dios no lo podemos engañar. Entonces, hermano, hermana que escuchas, sé mejor como el primer hijo y no como el segundo. Hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes, para mi vida lo fue. Y hermano, no dejes de escuchar las siguientes lecciones, creo que van a ser de gran bendición para todos nosotros. Y bueno, para terminar te invito a que inclines tu rostro, vamos a orar y vamos a pedir que el Señor bendiga esta palabra, que nos permita llevarla por obra y que al mismo tiempo bendiga tus ofrendas y tus diezmos que vas a entregar al Señor. Inclina tu rostro. Padre bendito, en esta hora te damos gracias por esta palabra que nos permitiste compartir. Yo creo, Señor, que nos has hablado con la finalidad de que seamos mejores hijos para ti. Y es lo que anhela nuestro corazón. Permítenos ser como ese hijo que finalmente obedeció. Que sea un hijo siempre, cada uno de mis hermanos, que te honre y del cual tú te sientas contento, con el cual te sientas orgulloso, Señor. Permítenos ser esos hijos que llenemos de gozo y de alegría tu existencia, mi Dios. Que tú puedas decir, este es mi hijo amado también. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque con lazos de amor nos atraes a ti y nos hablas para que podamos mejorar y poder ser esos canales de bendición, esas luces en medio de las tinieblas, esas antorchas que llevan tu luz a aquel que no la conoce, Dios. Gracias, muchas gracias. Al mismo tiempo oramos en este momento por las ofrendas y los diezmos que tu pueblo ha de presentar delante de ti. Creemos, Dios, que tú lo bendices, creemos que tú lo multiplicas, Señor, porque sabes que son para atender a las necesidades de tu iglesia. Creemos que así será y que tú te vas a manifestar. Vas a bendecir con gran bendición al dador alegre. En el nombre de Cristo Jesús, así lo declaramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues
No dejes de conectarte a nuestras transmisiones los días miércoles. Vienen temas muy interesantes en las siguientes sesiones. Y bueno, primeramente Dios, nos vemos el domingo para alabar y glorificar juntos el nombre del Señor y poder también ser bendecidos a través de la palabra. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Hasta luego. Todo es parte de un perfecto plan. Dios es bueno todo el tiempo, nada es una casualidad. No tengas miedo, no hay por qué dudar. Nada sale de sus manos, en todo tiempo Él nos cuidará. Por cada batalla que nos hace desfallecer, hay mil razones para agradecer. Por cada batalla que nos hace desfallecer, hay mil razones para agradecer. Por cada batalla